Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, cursando la materia de Ingeniería de Software. Y hoy hablaré sobre qué es el diseño de un sistema. Se ocupa de desarrollar las directrices propuestas durante el análisis en términos de aquella configuración que tenga más posibilidades de satisfacer los objetivos planteados, tanto desde el punto de vista funcional como el de no funcional. Dentro del proceso de diseño de sistemas hay que tener en cuenta los efectos que pueda producir la introducción del nuevo sistema sobre el entorno en el que deba funcionar, adecuando los criterios de diseño a las características del mismo. En este contexto está adquirido una gran importancia creciente la adaptación de todo sistema producto a las capacidades de las personas que van a utilizarlo, de forma que su operación sea sencilla, cómoda, efectiva y eficiente. ¿Qué es diseño de un software? Diseño de software es el proceso de diseño para la planificación de una solución de software. Este proceso es, por regla general, necesario para que los programadores puedan manejar la complejidad que la mayoría de los programas informáticos poseen y para disminuir el riesgo de desarrollos erróneos. ¿Qué etapa es previa al diseño? Pues la etapa previa son los requerimientos del software o producto. Generalmente, el cliente contratista analiza primero los requerimientos que resultan desde el punto de vista del cliente para el software a diseñar. En este contexto, el cliente prepara el así llamado pliego de condiciones. ¿Qué etapa es posterior al diseño? La etapa posterior al diseño es la implementación. A continuación, el cliente y contratista elaboran un concepto en el que se definen estructuras de programa, técnicas de programación y algoritmos. Los requerimientos analizados posteriormente se deben cumplir y programar. El contratista especifica los resultados de este concepto en el denominado pliego de condiciones. ¿En qué consiste el diseño de software? Pues consiste en llevar un cierto proceso para crear un artefacto de software, siempre pensando en cumplir ciertos objetivos. Diseño de software normalmente implica problemas, solucionando y planeando una solución de software. Esto incluye ambos un componente de nivel bajo y diseño de algoritmo y un alto nivel, diseño de arquitectura. Escenarios. En los escenarios existen dos tipos prácticamente, que son los casos de uso y los diagramas de actividad. Los casos de uso, más que nada, es una descripción de las acciones de un sistema desde el punto de vista del usuario. Es una herramienta muy valiosa dado que es una técnica de aciertos y errores para obtener los requerimientos del sistema, justamente desde el punto de vista del usuario. Esos diagramas de uso modelan la funcionalidad del sistema usando actores y casos de uso, que son servicios o funciones provistas por el sistema para los usuarios. El diagrama de actividad. Esto se refiere a las actividades que hará el software. Estos presentan una serie de beneficios para los usuarios, ya que se consideran las actividades para demostrar la lógica de un algoritmo, describir los pasos realizados del caso de uso, ilustrar un proceso de negocio o flujo de trabajo entre los usuarios del sistema, simplificar y mejorar cualquier proceso clarificando los casos de uso y modelar elementos de la arquitectura. De ahí tenemos las clases, que aquí tenemos tres tipos de clase, que es el diagrama de clases, el modelo CRC y el diagrama de colaboración. El diagrama de clases es un tipo de diagrama UML, se utiliza para representar la estructura estática del programa. Las clases se presentan mediante un rectángulo, su formato más simple. Aquí puede incluir el nombre de la clase, pero también puede incluir varios atributos y métodos. Los atributos son lo que la clase conoce como las características del objeto y los métodos, que también son llamados operaciones. Son lo que la base acerca de cómo hacer las cosas. Los métodos son pequeñas secciones del código que trabajan con los atributos. El modelo CRC.
conocido mejor como el modelo de análisis. Es la primera representación técnica de un sistema que utiliza una mezcla de formatos en texto y diagramas para representar los requisitos del software, las funciones y el comportamiento. De esta manera, se hace mucho más fácil de comprender dicha representación, ya que se puede examinar desde puntos de vista argumentando la probabilidad de encontrar errores, de que surjan debilidades y que se descubran los descuidos. El diagrama de colaboración. El diagrama de colaboración es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información mostrando cómo interactúan los objetos entre sí. En el flujo hay tres tipos: diagrama de flujo de datos, diagrama de flujo de control y narrativa de procesamiento. En el diagrama de flujo de datos, este traza el flujo de la información para cualquier proceso o para el mismo software. Muestra las entradas y las salidas de los datos, así como los puntos de almacenamiento y las rutas entre cada destino. Diagramas de flujo de control. Un diagrama de flujo de control se utiliza para saber cuál de las funciones va primero, cuál va después y así sucesivamente. Y la narrativa de procesamiento se describen los contextos tales del software. En el comportamiento existen dos, que son el diagrama de secuencia y el diagrama de estado. En el diagrama de secuencia, son las líneas de vida de los procesos. Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos de una aplicación a través del tiempo, en el cual se indicarán los módulos o clases que formarán parte del programa y las llamadas que se hacen con cada uno de ellos para realizar una tarea determinada. Por esta razón, permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones. Esto es importante recordar que el diagrama de secuencia se realiza a partir de la descripción de un caso de uso. Y por último, el diagrama de estado. Un diagrama de estado muestra la secuencia de los datos de los estados que en un objeto de interacción puede atravesar durante su existencia en respuesta a los estímulos que vayan recibiendo, junto a las correspondientes respuestas y acciones. Modularidad. La modularidad es la manifestación más común de la división de problemas. El software se divide en componentes con nombres distintos y abordables por separado, en ocasiones llamados módulos, que se integran para satisfacer los requerimientos del problema. El software debe estar dividido de manera lógica en elementos o subsistemas. Ejemplo de esto serían las estadísticas del juego para un Super Mario 3, que es responsable del mantener el libro de puntuación, vidas y otras cosas que se necesita el renderizar U. Cuando tiene un software modular, es fácil mover o incluso eliminar cosas si es necesario, e incluso compartir el trabajo de diseño entre múltiples desarrolladores por componentes de software. Mantenibilidad. La mantenibilidad combina la capacidad del programa para ser ampliable, extensibilidad, adaptable y servicial. Estos tres atributos se denotan como un término más común, mantenibilidad, y además que puede probarse ser compatible y configurable. Capacidad de organizar y controlar los elementos de la configuración del software, y que cuente con la facilidad para instalarse en el sistema y para que se detecten los problemas. Desempeño. Se mide con base en la velocidad de procesamiento, el tiempo de respuesta, el uso de recursos y el conjunto y la eficiencia. Portabilidad. Al incluir dependencias en otros módulos de software, como bibliotecas de terceros, en su diseño hace que el software sea mucho más fácil de portar en otro entorno. Tener estos documentos en un solo lugar hace que sea muy fácil descubrir qué se debe cambiar si se usa otro entorno o si se puede hacer. Una vez más, es posible que no desee diseñar todas las llamadas de función al software de terceros, ya que actualizar la versión o cambiar la biblioteca subyacente significaría un rediseño total. Hacer lo que sea necesario para que todos comprendan cómo funciona el software. Usabilidad. Generar un documento de diseño para sus clientes
a partir del diseño del software es una buena idea. Les proporciona una versión general de cómo funciona el software que están a punto de utilizar. Es posible que deba considerar si desea publicar solo sus interfaces públicas y dejar su diseño interno fuera del documento, ya que un buen diseño hace que sea muy fácil escribir el software desde cero. El diseño también funciona como un gran punto de partida para los recién llegados. En lugar de hacer que revisen todos los archivos de origen, pueden señalarlos al diseño del software, donde encontrarán toda la información que necesiten para comenzar. Trazabilidad. Por lo general, los proyectos tienen requisitos que vienen de un cliente o de una fuente interna. El buen diseño también realiza un seguimiento de los requisitos y demuestra, a nivel de diseño, que todo lo que se requiere de una pieza del software está realmente allí y que se entiende correctamente. Esto brinda aún más valor al documento de diseño provisto, ya que los clientes realmente pueden ver que se ha hecho de requisitos y de dónde. Para integrar esto en el código fuente es más aconsejable algún tipo de enlace entre el diseño y los requisitos del código y fuente. Por último tenemos la liberación del software. La liberación del software consiste en la distribución de una versión inicial o actualizada de un producto de software. Cada vez que un programa de software o sistema es cambiado, los ingenieros de software y la empresa deciden la forma de distribuir el programa o sistema.